Saludos a todos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Juan Carlos Núñez, miembro del Comité Clasa Educa. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Rodrigo Rubio. Es un destacado experto en innovación educativa y diseño de experiencias lúdicas para el aprendizaje. Recientemente, en el Congreso Clasa Cancún 2025, el doctor Rubio sorprendió a los asistentes con un escape room educativo que se convirtió en una de las actividades más memorables del evento. Rodrigo, muchísimas gracias, bienvenido. Gracias a ti por invitarme a platicar y por invitarme al Congreso. Rodrigo, una cosa para comenzar. ¿Cómo surgió esa idea de integrar el escape room a un congreso académico como clase? Sí, buena pregunta. Hace tiempo había platicado en particular con Ceci Sandoval de Clase Educa sobre la idea de integrar juegos serios dentro de los programas científicos de los cursos o congresos, porque hay evidencia de que el aprendizaje activo es mejor que el aprendizaje pasivo, obviamente, ¿no? Y si bien la simulación, que es mi background, es muy fuerte, podemos complementar con otro tipo de actividades que hacen el congreso tal vez de pronto más divertido y con la gente más activa participando. Entonces, a partir de ahí surgió la idea de hacer este track de juegos serios y a su vez, a la hora de pensar en los juegos, eh, recientemente, digo, como decía hace rato, mi background es en simulación. Empecé a ver más y más gente que publicaba experiencias de escape rooms en una sala de simulación. Usualmente en torno a un maniquí con un contexto dentro tal vez de una sala de operaciones, pero como un método de aprendizaje con- se mencionaba muy positivo. Yo no había vivido la experiencia de un escape room educativo como este, pero lo había visto publicado y entonces fue así que se propuso la idea y nada, ustedes lo aceptaron y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no? No, súper, súper. Fíjate, en un escape room, ¿qué objetivos pedagógicos queremos buscar? Pedagógico, usualmente son las habilidades no técnicas, es el trabajo en equipo. Al final entra un equipo en un modelo escape room tradicional, lo que tiene que hacer es escaparse de ese lugar o solucionar una serie de acertijos o retos para salirse. Después empezaron a haber escape rooms en donde no solamente era salirse, sino terminar revelando una pista final o algo así, que fue el modelo que decidimos tomar. Pero el objetivo de aprendizaje usualmente es habilidades no técnicas. Mejora la comunicación, el que haya un líder claro, que haya distribución de tareas, que no todo el mundo cargue con lo mismo, etcétera, ¿no? Y también puedes meter alguno que otro concepto teórico o algo de aprendizaje aterrizado a nuestro contexto, que es la anestesia. Pero la base es las habilidades no técnicas. Fíjate que una cosa súper, súper divertidas e interesantes que vimos en el escape room es la combinación de una temática que escogiste con los contenidos académicos. ¿Cómo unir esa temática que escogiste? Me gustaría que le comentaras qué temática escogiste para unir la parte académica a esa temática. Sí, era una parte que a mí me preocupaba un poco, porque sí, 100% fue salirnos de la caja de un contexto de un congreso académico. La historia giraba en torno a un doctor Vela, que había sido un anestesiólogo, que había investigado una tribu en el Amazonas, que había estudiado el sueño, pero era el sueño no fisiológico, sino el sueño que cura utilizando medicamentos. Y bueno, en esta historia, esta tribu desaparece, pero al parecer se infiltran dentro del mundo de la anestesiología a nivel mundial y nos dan ciertos conocimientos o nos aportan algunos conocimientos. El doctor Vela desaparece y entonces los participantes tienen que ir y tienen que encontrar algunas de las pistas que el doctor dejó para así ver si ellos son, no diría dignos, pero si encuentran ese legado y forman parte de este grupo, ¿no? La idea parte 100% de una ficción. Personalmente me pareció muy atractivo el hecho de no ser tan estricto y otra vez tan solamente lo académico, sino crecer lo teórico dentro de esa ficción y hacerlo más, que la gente se involucre más desde un punto de vista emocional. Al final, tú pudiste ver, Juan Carlos, que uno de los grandes objetivos que tenía el escape room era el darnos cuenta de lo afortunados que somos de trabajar en esta especialidad, que es una gran especialidad, que muchas veces no valoramos nuestro trabajo, que muchas veces nos quejamos que el cirujano y no sé qué, pero ese terminar sintiéndote bien con lo que haces y con tu trabajo, entonces pensé que desde una ficción podrías abordarse mejor.
que desde algo tan realista. Entonces, así fue la historia, la verdad. Y bueno, lo platiqué con ustedes de clase Educa, me inspiré en alguna película por ahí que vi y nada, pues así fue. Justamente la impresión que uno tiene cuando veía eso, prácticamente uno quería salir a buscar la historia del doctor Bell en Google y buscarlo y conseguirlo, porque era muy real. Las fotografías que te ayudaban a ponerte en contexto. Con respecto a eso, me gustaría que nos comentaras algún tipo de reacción, de anécdota de los participantes cuando se enfrentaron al escape room durante o al final, que te hayan comentado algo. Eh, Te digo, yo iba un poco preocupado por ser la primera vez, pero las reacciones fueron espectaculares, fueron muy buenas. Fueron tan buenas que mucha gente regresó, sobre todo el último día, regresaron, o más bien no regresaron, vinieron varias personas porque sus compañeros que lo habían vivido el primer día lo habían recomendado. Las reacciones fueron muy positivas. Reacciones dentro del escape room que me hayan llamado la atención. Bueno, sin duda hubo una que me pareció interesante porque fue una doctora que al final dijo, quiero llorar, pero no del susto, sino de la experiencia, ¿no? Entonces, eso, porque dentro de un contexto educativo usualmente no vemos que se involucre lo emocional y eso me llamó la atención. Habiendo dicho eso, digo, tú lo pudiste ver, siempre hubo algún momento en alguna estación en donde decíamos, híjole, qué buen punto para hablar en el debriefing. Hubo un grupo que recuerdo bien en el videojuego de la vía aérea que de pronto empezaron a hacer las cosas un poco más sin planear y cuando se dieron cuenta que no era así, juntaban los dispositivos y entre todos dijeron, a ver, ahorita tranquilos, ¿cuál es nuestro plan A? ¿Cuál es nuestro plan B? ¿Cuál es nuestro plan C? Perfecto. Y lo ejecutaban y había alguien vigilando los signos vitales y alguien diciéndole lo que seguía. Eso me pareció súper interesante porque no se puede aprender en una clase teórica o yo te lo puedo decir, pero no quiere decir que lo vas a ejecutar. Y ellos se lo llevaron de aprendizaje. Hubo un grupo en el reto final que no se habían hablado por su nombre en todo el juego y al final cuando se dieron cuenta que para poder hacer lo que tenían que hacer era más fácil hablarse por su nombre, se preguntaron, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y entonces mejoró la comunicación de una manera impresionante. Nombraron un líder y de hecho lo de nombrar el líder lo vimos en todas las veces que corrimos el escape room hacia el final, ¿no? En fin, cada estación tuvo lo suyo. Había una estación de anestesia regional, pero que se ligaba con el tema de uso de ayudas cognitivas, que también salió siempre al tema. Y la de evitar el error que parecía que era de farmacología, pero al final era de no intentar hacer lo mismo si ya probó que no te da buenos resultados, ¿no? Entonces, siempre hubo algo en alguna estación que nos dejara algo de aprendizaje. Pero estas tres son como memorables para mí. Sí, sí, es que fíjate la última parte que tú estás como comentando, que es ya como que cerrando y es el trabajo en equipo. Y es verdad, muchos al principio a veces ni se conocían todos, pero inmediatamente surge un líder nombrado por todos y continúa el trabajo en equipo hasta el final. Y esa última parte, para no hacer un spoiler, es sumamente interesante y sumamente importante, digo yo, porque la gente se va con la sensación de que trabajar en equipo, ¿verdad? Es lo que se logra un éxito en la parte, por lo menos hablando justamente de lo que nos compete, que es anestesiología, ¿no? 100%, 100%. Y dentro de esta ficción, y se la creían y se metían, se involucraban al 100, todos se involucraban al 100. No, genial, genial. Fíjate en esto ahorita, ya que estamos cerrando estas ideas interesantes. ¿Qué lecciones nos podríamos llevar a nosotros, pero como innovación para futuros proyectos? Vea, cuando salí del Congreso, mi primer reflexión fue que valió la pena el esfuerzo. Eh, que sí hubo algunos bloques en donde no llegó gente, o sea, se abrió más bien o sea, dentro de los bloques era como uno sí, uno no, uno sí, para tenerlo lleno todo el tiempo. Pero estábamos innovando y es normal que la gente no lo conozca, que algunos digan escape room, hasta les daba miedo, ¿no? Decían. Pero yo creo que lo primero es que sí vale la pena probar cosas diferentes y salirse de la caja con tal de generar esas experiencias de aprendizaje en donde al final se llegue a una reflexión y en donde la experiencia del total del Congreso sea más memorable que ir a escuchar lo mismo. Entonces, yo creo que uno vale la pena el esfuerzo, dos vale la pena el esfuerzo extra de, pues sí, no es sentarte a hacer una presentación
la venimos haciendo desde que éramos estudiantes en secundaria, ¿no? Y aquí involucra mucho más allá, pero, pero es algo que vale mucho la pena, que tenemos que explorar, que es un campo que todavía le hace falta evidencia, que yo mismo pienso como reflexión también, que por sí solo, si bien está divertido y aprendes, yo creo que funciona más fuerte si lo ligas a una simulación y a teoría, ¿no? O sea, para que sea este tipo de dinámicas como parte de un todo y no por sí solas. Y que la gente sí lo quiere. O sea, la gente quiere, inclusive quiere conectar desde ese punto de vista emocional. Exactamente. Mucho. Sí, sí, mucho, mucho. Lo vimos ahí, lo vimos también en otros talleres importantes, por ejemplo, el de bienestar. Es así, la gente se conecta emocionalmente para lograr algo y eso es sumamente importante. Y hay que Sí, ju- aprender jugando. Y eso es una de las respuestas válidas o de las opciones válidas ahorita en educación. Finalizando, sí. para cerrar, ¿qué consejo le podrías dar tú como experto en esto para todos aquellos que quieran replicar esta idea? Eh, Uno, yo sí diría que antes de replicarla, meterse a investigar y a leer y a ver videos y a conocer más acerca de cómo se diseña un juego, una experiencia de aprendizaje. Como sabes, yo sí tengo un certificado en diseño de juegos, pero tenía poca experiencia con el escape room. Me aventé un libro de diseño de escape rooms, me puse a ver tutoriales en YouTube, en fin. O sea, yo creo que no es nada más así de, me gusta la experiencia, me voy a aventar a hacerla porque tiene sus detalles de fondo. Pero es divertido y es una lectura o un video, algo que se sale de lo nuestro común. Y bueno, a mí me pareció muy entretenido aprender acerca de ello. Dos es salirse de su zona de confort. Eh, Aquí hubieron algunas pruebas en donde yo mismo me reté a salirme de mi zona de confort y traté de trabajar con cosas que si bien conocía un poco, de esta manera pude conocer más, porque también yo aprendí en el proceso y también conocía a fondo. Nos falló una caja, ¿verdad? Y estuvimos tú y yo el primer día metiéndole mano porque se rompió en el avión, pero pues, si no lo hubiera hecho yo, no lo hubiera podido arreglar, si lo hubiera mandado a hacer con alguien, ¿no? Entonces salirse de su zona de confort y probar nuevas metodologías que involucren diferentes tipos de experiencias y no nada más, pues sí, no nada más un PowerPoint, ¿no? Y no hago de menos el PowerPoint, Pero tiene pero su... lo que recomendaría es retarse y salirse de su zona de confort. Exactamente, es que es así. Yo creo que las zonas de confort muchas veces lo que hacen es enlentecer el progreso en algo. Sí. En la categoría que hablamos, en la profesión que hablemos, es así. Al salirse Y aquí, uno último, ¿eh? Obviamente todo va ligado a objetivos de aprendizaje, o sea, fijar el objetivo de aprendizaje y tratar de aterrizarlo. Pude hacer playtest de dos de las cuatro actividades porque, como sabes, acabé justo a tiempo. Afortunadamente, de las últimas dos tuvimos que pulir muy poco en el transcurso, después de que se jugaron dos, tres veces, algunos pequeños cambios, pero funcionó. Pero trabajar con objetivos de aprendizaje y probarlo, ¿no? Con residentes, con amigos y eso, hacer un playtest le llaman. buenísimo. No, súper, súper, súper. Me acuerdo como anécdota también que desarmándolo o armándolo al principio fue todo un reto, ¿verdad? Estuviste un día ahí fajado, que estaba que cuadrada, y cuando terminó todo, que el descanso vino, creo que fue en 10 minutos, estaba todo guardado y cupo perfecto. ¿Ya terminaste? Sí, ya, listo, perfecto. Ya quedó. Muy divertido. Mira, muchísimas gracias, Rodrigo. Esto va a ser, o sea, fue y va a ser una de las experiencias más importantes y mira, increíbles que haya tenido, digo yo, en lo que es clase, en los congresos. Y eso se va a replicar y la gente ya ahorita con esta entrevista y los videos que vamos a colocar, la gente se va a enterar de lo que se perdieron, lo que no pudieron y revivir todos aquellos que pudieron tener un momento tan extraordinario. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos contar contigo, por supuesto, para los próximos eventos. Y gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por tu ayuda en Cancún, porque sin Juan Carlos el primer día todo se hubiera caído. Entonces, gracias a tu ayuda y nada, pues a seguir. Muchas gracias por invitar. Muchísimas gracias. Saludos a todos.